Tenemos información de último minuto. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por mayoría improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. En un segundo trino, el Tribunal Constitucional del Perú informó: rechazaron la ponencia los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. Apoyaron la misma los magistrados Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. Fue entonces lo que informó el Pleno del Tribunal Constitucional. Vamos a analizar de inmediato esta noticia de último minuto que se genera desde Perú con Héctor Bejar, abogado y sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos. Bienvenido a Telesur Noticias. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Iniciemos de inmediato analizando lo que ha dicho el Pleno del Tribunal Constitucional. Bueno, esto significa que cualquier pretensión de retornar al expresidente Vizcarra a Palacio de Gobierno queda definitivamente desechada. Aunque en realidad eso tampoco se había planteado exactamente en la contienda de competencia hecha por el Poder Ejecutivo en la época del señor Vizcarra. Hay que tener en cuenta que esta demanda se planteó antes de los cambios presidenciales tan bruscos que ha habido en el Perú. Primero el cambio hacia el expresidente Merino y luego el cambio hacia el actual presidente provisional Sagasti. Entonces ya en realidad era una contienda bastante retrasada que, de haberse aceptado, tampoco habría variado para nada la situación. Contemos entonces un poco para los que apenas se suman a Telesur Noticias. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo en contra del Congreso de la República por la vacancia ejecutada contra Martín Vizcarra. ¿Qué pasaría entonces con Sagasti? Un poco para ampliar esta información. ¿Hay presidente interino? ¿Esta decisión afecta en algo al presidente interino en este momento? No lo afecta, al contrario, lo consolida. El presidente interino es, como se sabe, un técnico, un consultor internacional. Podríamos definirlo como de centro derecha o de centro. Sí, puede ser de centro. Es un antiguo técnico liberal. No es exactamente tampoco una persona de derecha, pertenece a los sectores, es muy próximo a los sectores que en el Perú han luchado por los derechos humanos, por el ambientalismo, pero su ministro de Economía, que ha sido recientemente nombrado, tiene pocas horas en el cargo, es un ortodoxo de la economía, ¿no? Es decir, que no se puede esperar en el Perú cambios importantes en cuanto al manejo de la economía del país, pero sí algunos cambios que sí son importantes en el terreno de los derechos humanos. Hay que decir también que esto deja sin responder una cantidad de demandas que han venido siendo hechas desde el movimiento popular, que ha sido muy grande en los últimos días. Entonces es posible también que las luchas por demandas propiamente económicas y de justicia social continúen en el Perú durante las próximas semanas. Retomamos entonces y reiteramos información para nuestra teleaudiencia que se suman a esta hora a Telesur. Información de último minuto. 4 magistrados del Tribunal Constitucional se opusieron a la ponencia de Marianela Ledesma, asegurando que hay sustracción de materia al señalar que Martín Vizcarra ya fue vacado. El Pleno del Tribunal Constitucional entonces declaró por mayoría improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. El Tribunal Constitucional del Perú también afirmó o anunció a través de su cuenta en Twitter: rechazaron la ponencia los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. Apoyaron la misma los magistrados Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. Dado este pronunciamiento, ¿qué medidas le quedan a Vizcarra? ¿Tiene alguna opción? ¿Puede apelar ante este fallo, ante este pronunciamiento del tribunal? No le queda ninguna. De hecho, ya él también aceptó
esta situación y lo único que le queda es asistir a la fiscalía, porque tiene 2 juicios ya planteados ante la fiscalía peruana. Hay que esperar que lo más probable es que en las próximas semanas tengamos al expresidente Vizcarra con detención domiciliaria, por lo menos en el Perú. Con lo cual sería uno más de los presidentes, de los 4 o 5 presidentes que ya tenemos enjuiciados en el Perú y uno suicidado, como se sabe, ¿no? Recordemos entonces, y para sumar información a este análisis, justamente en qué consiste el caso de Vizcarra. Nos anuncias que tienes 2 juicios ya planteados, posible detención domiciliaria. ¿Cuáles son los casos, estas acusaciones y cómo se da esto un poco para analizar desde el principio lo que viene ocurriendo en esta crisis política en Perú? Los casos son de 2 tipos. El primer tipo corresponde a todo lo que las denuncias que tiene de cuando él fue gobernador de Moquegua. Moquegua es un departamento del Perú, una región del Perú, de las más pequeñas que hay. Él fue gobernador antes de ser vicepresidente con el señor Kuczynski y se le acusa de haber recibido sobornos para permitir la edificación de un hospital y una carretera, que además no fueron terminados y que son proyectos no concluidos. Ese es uno de los aspectos. Y lo otro tiene que ver con una serie de medidas que él fue adoptando para evitar ser investigado sobre sus actividades en Palacio, cuando se descubrió que él estaba contratando de manera, digamos, ilegal o fuera de las normas a alguna gente que eran amigos suyos o la gente que había trabajado con él precisamente desde Moquegua. En realidad, el juicio o los juicios contra Vizcarra nacen de 2 razones. Una, son acusaciones de su propio grupo, que es un grupo provinciano en el Perú que fue transportado a Palacio por el propio Vizcarra, y luego una campaña hecha contra él por medios de comunicación muy ligados a empresarios que eran enemigos de Vizcarra en la medida en que querían que él ponga en práctica una serie de grandes proyectos mineros que él estaba demorando en poner en práctica por temor a la reacción popular, porque en el Perú esos proyectos mineros han motivado una serie de sublevaciones locales, resistencia a la población, porque son sumamente contaminantes y perjudican a las familias peruanas en las provincias y en las comunidades locales. Con este contexto, estas investigaciones que nos acabas de mencionar y el pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, recordemos entonces qué le depara a Martín Vizcarra y qué opciones tiene. Ya no pueden aspirar los que estaban pensando que él volvería a la presidencia. ¿Qué opciones tienen entonces ahora Martín Vizcarra, expresidente del Perú? Ahora no tiene ninguna opción porque ya la Fiscalía dio una orden para impedirle salir del país y lo único que tiene que hacer es esperar a asistir a las comparecencias y a los interrogatorios a los que seguramente va a ser sometido ante el Poder Judicial. A propósito de todo lo que venías mencionando y lo que viene ocurriendo en Perú, una crisis social, política, vimos las manifestaciones durante una semana, los peruanos movilizados en las calles, inconformes no solamente por lo que ocurría con Martín Vizcarra, rechazando además todo el tema de corrupción que no solamente involucra a Vizcarra, sino que decían que habían muchos de la clase política involucrados en esto, movilizaciones que también se produjeron en contra de Merino, un poco para resumir lo que ha sucedido en los últimos días en Perú y que resultaron o que dieron como resultado el nombramiento de Francisco Sagasti. ¿Qué implicaciones tiene este fallo para Sagasti, actual presidente interino? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Influye en algo hacia la decisión de Merino? Un poco para dar un poco de contexto y analizar lo que viene ocurriendo en Perú en las últimas semanas y en los últimos días.
Lo fortalece, lo consolida, deja el capítulo Vizcarra ya como un capítulo del pasado, y el gobierno provisional, hay que recordar siempre que el gobierno de Sagasti es solamente un gobierno provisional. Sagasti es un presidente encargado, porque él es en realidad no ha sido elegido en votación popular, ha sido elegido por el Congreso, cosa que es excepcional en el Perú, y por tanto será presidente solamente hasta julio del 2021. Y su labor fundamental que se le ha encomendado es lograr una transferencia normal, pacífica, honesta, limpia del poder y unas elecciones transparentes, ¿no? Esa es fundamentalmente su misión. Por supuesto que esto no es tan así, porque esto funciona o tiene que funcionar teniendo en cuenta dos acontecimientos. Uno, que es la pandemia, porque el Perú debe esperar la segunda ola de la pandemia. La situación en el Perú sigue siendo muy preocupante en términos de salud, y se prevé que puede haber una situación peor que la que estamos viviendo, por un lado. Y la otra es que gran parte de las demandas, si no la totalidad de las demandas del movimiento popular, que fue un movimiento nacional, no han sido atendidas, y el discurso inicial del presidente Sagasti ha sido en esos términos bastante conservador y para mucha gente más bien decepcionante. Entonces, el Perú hay que prever que va a seguir viviendo una situación de inquietud y de incertidumbre durante las próximas semanas, a no ser que todo se normalice, porque como usted sabe, también en las cuestiones políticas es difícil prever o adivinar. Justamente frente a ese panorama que nos entregas, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero también hay algo que viene sucediendo en Perú, y es esas denuncias de violaciones de derechos humanos. Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, condenó estas violaciones que se vienen presentando en Perú. ¿Cuál sería entonces el compromiso que debe adquirir Sagasti frente a este contexto de crisis social, de crisis política, de crisis por la pandemia de la COVID-19 y un poco de lo que nos estabas mencionando? Lo que se ha producido en las manifestaciones de represión terrible de las fuerzas policiales contra los manifestantes. Hay varios manifestantes jóvenes que han sido secuestrados por un grupo llamado Terna, que es un grupo que actúa, es un grupo prácticamente paramilitar que actúa fuera de las normas en el Perú. Hay heridos por disparos al cuerpo, hechos por balas o balines de plomo. Ahí también hay dos muertos, un joven que ha quedado paralítico. Ha habido actos de represión y de amenaza. El centro de Lima fue apagado durante las manifestaciones. Las señales de los celulares fueron apagadas en el centro durante las manifestaciones para impedir que los manifestantes se comunicasen entre ellos. Es decir, hay una infinidad de actos represivos que dan una serie de síntomas totalmente ominosos de que en el Perú existe por fuera o detrás de la policía normal un sistema de crimen, digamos, ¿no? Y eso es lo que Amnistía Internacional ha denunciado con mucha preocupación, también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, todos los elementos y las personas democráticas del Perú. Entonces, hay que distinguir siempre entre los policías que se defienden, digamos, una manifestación, y los atacantes que pueden generar choques, y grupos, ya sea grupos extraños, grupos secretos que actúan disfrazados, que nadie sabe de dónde proceden, pueden proceder de los servicios de inteligencia o de otros grupos provocadores, y también otros grupos que actúan dentro de las propias fuerzas represivas, generando actos de terror. Y eso es lo que ha pasado desgraciadamente en el Perú, y que, según la opinión de mucha gente, no se debería permitir nunca más.
Entonces, lo que debe venirse, y ese es otro de los desafíos para el presidente actual, es una investigación profunda de esos fenómenos, reparar totalmente a las víctimas, que el Estado pida perdón, aunque esto ya se ha hecho, pero de manera solamente formal, y una actitud de investigación, pero de divulgación de cuáles son estos protocolos secretos con los que actúan las fuerzas represivas del Perú. Héctor Bejar, abogado y sociólogo, muchas gracias por acompañarnos en Telesur Noticias, por este completo análisis sobre este último minuto que se origina desde Perú. Muchísimas gracias a ustedes, que todo sea bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Revisamos de inmediato otras informaciones en Telesur Noticias.